Para poder analizar el fenómeno del paramilitarismo, se va a desarrollar a partir de 5 puntos. El primer punto se va a referir al origen y a la ideología. En la primera mitad del siglo XX, en Colombia, se vio las consecuencias del bipartidismo, generado en la Guerra de los Mil Días de 1899 a 1912, siendo los partidos conservador y liberal los que se disputaban el poder político del país. Dado que desde 1920 empiezan a presentarse actos violentos de parte del Estado a causa de que la población se estaba manifestando en contra de las acciones del gobierno y exigía mejores condiciones de vida, provocando así eventos de carácter violento como la masacre de las bananeras en 1928. Sin embargo, es en la época de violencia, 1946 a 1958, donde se intensifican las confrontaciones armadas por todo el territorio, debido a las diferencias ideológicas de los partidos políticos y al magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Por lo tanto, en los transcurso de estos 12 años, aumenta el número de masacres y homicidios, siendo 300.000 víctimas aproximadamente, además del despojo de tierras, los desplazamientos a las ciudades principales y los inicios de los organismos de autodefensas. Estos organismos van a ser los primeros grupos paramilitares de Colombia, los cuales no apoyaban al Estado, sino al Partido Conservador. Las dos agrupaciones más destacables son las Chulavitas, un grupo de ataque del gobierno de Laureano Gómez, siendo responsable de asesinatos y persecuciones a los partidos liberales considerados como radicales o comunistas. Operaba en la región del altiplano cundiboyacense, donde eran apoyados por caciques y terratenientes para la protección de sus tierras. Junto a ellos se destaca el grupo de los pájaros, quienes surgieron en el Valle de Cauca, los cuales eran asesinos que recibían un sueldo, es decir, eran pagados por agentes del poder para matar opositores políticos, fundamentalmente en Tuluá, liderados por León María Lozano, alias El Cóndor. Ante la situación de violencia y el gobierno militar de Rojas Pinilla en el país, las oligarquías deciden establecer un acuerdo donde se repartieran el poder político, cediendo el cargo al otro partido cada 4 años, siendo así la conformación del Frente Nacional, iniciando por el Partido Liberal junto al presidente Alberto Lleras Camargo, ocupando este puesto en los años de 1958 y 1962. Luego Guillermo León Valencia, político conservador, asumiría el puesto en 1962 hasta 1966. No obstante, en ese mandato, en el año 1964, se establece el Grupo Armado FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a causa del atentado en Marquetalia, Tolima. También la agrupación del ELN, Ejército de Liberación Nacional, en 1965, el EPL, Ejército Popular de Liberación, en 1967, y el M-19, Movimiento del 19 de abril de 1973. Mediante el Decreto Legislativo 3398 de 1965, que más tarde sería la Ley 48 del 68, le concede a la nación crear organizaciones de defensa civil, es decir, las creaciones de ejércitos privados, dada su incapacidad estatal para proteger a la población frente al surgimiento de las guerrillas. Este sistema privado ofrecería protección a quien pudiera pagar, con la función de defender la propiedad de las tierras de los grupos insurgentes. Esto le daría al paramilitarismo un respaldo institucional para sus actividades, justificando en la preservancia del orden interno. A finales de los años 60 e inicios de los 70, el narcotráfico en Colombia surge debido a su posición geográfica, dado que es en Ecuador y Perú los primeros países que le dan comienzo a la exportación de drogas como la marihuana y la cocaína, con destino final a Estados Unidos. Siendo necesario el paso por Colombia, diferentes narcotraficantes ecuatorianos y peruanos buscan hacer un acuerdo para apoderarse del territorio, como son los puertos, las fronteras, es decir, los corredores viales, para que la exportación sea más factible. Es por esto que en Colombia se inicia cultivos de marihuana, teniendo como resultado el surgimiento de los primeros grupos narcotraficantes en el país, con un enfoque mayor en la ciudad de Medellín, con Pablo Escobar, Gustavo Gaviria, Griselda Blanco alias la Viuda Negra y los hermanos Ochoa, Juan David, Jorge Luis y Fabio.
quienes formaron el Cartel de Medellín en 1976 junto a Carlos Leder, Gonzalo Rodríguez Gacha y Verónica Rivera, quienes traficaban en el centro del país. Por otra parte, en el departamento del Valle del Cauca, con los hermanos Gilberto Rodríguez Orejuela, alias el ajedrecista, y Miguel Rodríguez Orejuela, alias el señor, y José Santa Cruz Londoño, alias Chepe o el estudiante, el Herrera Buitrago, alias el Pacho, formaron el Cartel de Cali en 1977, los cuales tenían una alianza con los hermanos Henao. Orlando alias el hombre de Overol, Lorena alias la viuda de la mafia, Arcángel y Fernando, quienes formaron el Cartel del Norte del Valle en 1993. Tras la muerte de Pablo Escobar y posterior a la captura de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, otros aliados del Cartel de Cali fueron el Cartel del Golfo, el Cartel de Juárez y el Cartel de Guadalajara. El 12 de noviembre de 1981, Luis Gabriel Bernal Villegas, miembro de un comando del M-19, secuestró a Marta Nieves Ochoa, hermana del clan de los Ochoa. Por consecuencia, el 1 de diciembre de 1981, en el Hotel Intercontinental de Medellín, los hermanos Ochoa convocaron a una reunión donde asistieron aproximadamente 223 personas, en las cuales se encontraba la mayoría de los cabecillas del narcotráfico, como Pablo Escobar, Carlos Leder y Gonzalo Rodríguez Gacha. Por lo tanto, es en este encuentro donde se establece oficialmente el primer grupo de autodefensas, denominado como MAS, Muerte a los Secuestradores, con el fin de contrarrestar las acciones de los grupos guerrilleros, llegando a un acuerdo de que cada uno de los presentes en la reunión brindara a 10 de sus mejores hombres y 2 millones de pesos, siendo en total de 2.230 hombres y un fondo de 446 millones de pesos para recompensas, ejecuciones y equipo. Las MAS cumplen su objetivo respecto a la liberación de Marta Nieves Ochoa, después de 92 días de su secuestro. Es en este punto donde el grupo autodefensa se empieza a expandir por el poder y la eficiencia que demostraron, principalmente en el Caquetá, en el Magdalena Medio, Meta, en el noroeste antioqueño, Arauca, Casanare y en Medellín. Por consiguiente, las MAS van a dar el paso a los principales grupos paramilitares de los años 80 en adelante, dado que el paramilitarismo en Colombia nació con una venganza de terratenientes, ganaderos y narcotraficantes por las acciones de las guerrillas, consolidándose como toda una estrategia de Estado en la lucha contra insurgentes. El segundo punto es la explicación detallada de las incursiones armadas. Recordemos que el paramilitarismo empezó a marcar una huella de sangre en medio de los lugares que recorría, con el fin de exterminar la ideología comunista junto con los grupos insurgentes que buscaban un cambio, lo que produjo la muerte de miles de inocentes en medio de masacres o asesinatos selectivos. En general, desde 1984 hasta 2012, según las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, se reporta más de 1.166 masacres registradas a nombre del paramilitarismo, como por ejemplo la masacre del Salado, 60 muertes, Trujillo, 342 muertes y El Aro, 17 muertes. Por otro lado, se reconoce 8.903 víctimas por asesinatos selectivos, es decir, 38.4% del total de 16.340 casos registrados en el país, siendo el número más alto seguido por 6.406 homicidios a manos de grupos no identificados. Con respecto a los secuestros, se identifica un total de 2.541, lo que equivale a un 9.1% del total de 27.023 víctimas reportadas. También se resalta 226 víctimas en medio de acciones bélicas en contra de las guerrillas, referente al 16.8% frente a 716 casos. Por otro lado, 217 afectados por ataques a bienes civiles de los 5.118 denunciados en Colombia. También 2 muertos por atentados terroristas de 1.566 perpetrados en todo el país. Con respecto a los siguientes datos, no se reconocen los victimarios, sino solo el total registrado de los afectados en las desapariciones forzadas, 25.007 víctimas, las minas antipersonas, 10.189 víctimas, el reclutamiento ilícito, 5.156 víctimas, la violencia sexual, 1.750,
54 víctimas, y el desplazamiento forzado, 5.712.506 víctimas. Para comprender lo anterior, es necesario tener en cuenta el tercer punto, que es la expansión territorial y las formas del control del espacio. Debido al crecimiento de los grupos guerrilleros, tuvo como consecuencia la expansión de las conformaciones paramilitares en el país, esencialmente por la lucha del territorio debido al progreso que obtuvo el narcotráfico en Colombia. Es decir, el objetivo de estos era apropiarse de los cultivos de coca y corredores estratégicos, dado que es una de las principales fuentes y actividad económica que le daba sostenibilidad a los grupos al margen de la ley, como lo es las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. Esta actividad de financiamiento ilegal del conflicto armado realiza una transformación en el territorio colombiano, como resultado de la necesidad de obtener terrenos para la fabricación de drogas, la extracción ilegal de minerales y corredores estratégicos. Los últimos usados para la exportación a diversos países como por ejemplo Estados Unidos. En consecuencia de lo anterior, dentro del territorio disputado por los grupos armados, se procede a un despojo de tierras para obtener el control de comunidades, terrenos aislados y, con más relevancia, los corredores viales o estratégicos. Serían los principales lugares para el desenvolvimiento de enfrentamientos. Un ejemplo muy concreto es el de Tumaco, ubicado en el departamento de Nariño, siendo uno de los puntos estratégicos más importantes por su distribución de cocaína del Pacífico. Limita con el océano del norte y del occidente, aparte de tener una frontera al sur con la República de Ecuador. Este municipio en los 90 tenía una tasa de homicidios que supera más de 3 veces la tasa nacional. También con la existencia de un aumento en el número de víctimas por minas antipersonas y casos de extorsión, al igual que de desplazamiento forzado, por tener el mayor número de hectáreas sembradas de coca a nivel nacional. Por consiguiente, en 1999, grupos paramilitares decidieron expandirse al departamento de Nariño, resaltando su importancia por el tráfico marítimo que le permitía. Asimismo, existen muchos municipios como Tumaco, que se convirtieron en el foco principal de los actores del conflicto armado. Ejemplos de departamentos como lo son el Chocó, Arauca, Antioquia, Bolívar, Córdoba, Santander, Norte de Santander, Cesar y muchísimos más, que fueron víctimas de acciones bélicas, asesinatos selectivos, ataques a población, atentados terroristas, daños a bienes civiles, desaparición forzada, masacres, secuestro, violencia sexual y reclutamiento a menores. Por otra parte, es importante tomar en cuenta las políticas estatales, dado que serán el método para facilitar distintos territorios colombianos, con el uso de la extorsión, el secuestro, corrupción, la división de poder y recursos locales, al igual que los favores a gobernadores o alcaldes para la obtención del espacio territorial, es decir, el caso enfocado desde el paramilitarismo, la parapolítica, siendo esta un escándalo político y social que se reveló en 2006, donde se presentaba la complicidad de paramilitares con políticos. Muchos de esos actos de corrupción fueron desarrollados en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, siendo alianzas beneficiosas y lucrativas para los políticos, donde se usaba la intimidación y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil. Otros participantes de este grupo al margen de la ley pudieron llegar a cargos de alcaldías, consejos, asambleas, municipales, gobernaciones, así como el Congreso de la República y otros órganos estatales. Aparte de la posible existencia de la desviación de dinero del Estado hacia el financiamiento de grupos ilícitos, al igual una alta posibilidad en la colaboración de actividades delictivas para la apropiación del territorio. Por otra parte, las formas de control del espacio que usa el paramilitarismo se definen por las afectaciones territoriales, las cuales toman en cuenta la actividad ilícita y delictiva que se cometieron en los municipios y regiones. Se considera que tienen una influencia en la disputa y en el control territorial, siendo los homicidios, desplazamientos, secuestros, masacres, despojo de tierras, desaparición forzada, víctimas por mina antipersona, asesinato de líderes comunitarios, sindicalistas y autoridades locales. Teniendo en cuenta lo anterior de las afectaciones territoriales, se puede explicar la expansión del conflicto armado en 4 etapas.
a través de las siguientes figuras. La figura 1 representa los años de 1986 a 1998, caracterizado por ser la previa negociación fallida de paz entre las FARC y el gobierno del presidente Pastrana. En este transcurso de tiempo que cae el cartel de Medellín y el cartel de Cali, posicionándose el cartel del norte del Valle, y también ocurre la conformación de las Convivir, las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, próximamente denominadas AUC. En este mapa se evidencia que los departamentos de Arauca, Santander, Magdalena Medio son focos de violencia, aunque no tienen tanta intensidad como se vería en los siguientes años. Pero su característica principal es la ausencia muy clara de los cultivos de coca y la escasez de minas antipersona. La siguiente figura denota el periodo del narcotráfico y los cultivos de coca de 1999 al 2003. Se caracteriza por las consecuencias del mandato del presidente Pastrana con el respecto al acuerdo fallido y su propuesta del Plan Colombia. Por lo tanto, en este tiempo aumentaron los actos ilícitos y delictivos, que se intensificaron con la presencia junto a la expansión territorial por parte del paramilitarismo, a causa de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. También se da el origen al corredor vial del norte del país, siendo uno de los más importantes. Se resalta que Álvaro Uribe Vélez estaba iniciando su primer mandato presidencial del 2002 al 2006. En la figura 3 se evidencia que en el año 2007 fue el año con mayor intensidad del conflicto armado, debido a la presencia de actos y puntos de concentración de los grupos al margen de la ley, las minas antipersonas y los cultivos de coca en la parte del departamento de Nariño, es decir, la frontera con Ecuador. Además, se resalta el corredor fronterizo con Venezuela en 4 puntos específicos: Cumaribo, en Bichada, en Tampe, Arauca, en Catatumbo, norte de Santander, y sobre los entornos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que eran disputados por paramilitares y guerrilleros. Sin embargo, en 2006, cuando se desmovilizan las AUC a través del acuerdo de Ralito, no obstante, de este grupo paramilitar surgen disidencias denominadas BACRIM, como las Águilas Negras. Finalmente, en la figura 4 se visualiza que en los años 2013 y 2015 la concentración e intensidad de los grupos armados es baja. Además, que es en este punto donde los acuerdos de la paz con las FARC se están asentando en La Habana, junto al presidente Santos. En términos generales, hay una disminución en la afectación espacial del conflicto armado en Colombia en comparación con el periodo anterior, aunque sostiene la actividad en 6 focos específicos, los que se encuentran dentro de los corredores viales, es decir, la lógica geoestratégica de Colombia. El cuarto punto a tratar son el narcotráfico y la parapolítica. El narcotráfico en Colombia tiene sus inicios en los años 1970 con la conformación del cartel de Medellín y del cartel de Cali, como se había resaltado anteriormente. El origen de esta actividad económica ilegal va a tener un papel fundamental respecto a la conformación de los grupos paramilitares, que tenían el objetivo de retribuir a los narcotraficantes seguridad y garantías respecto al territorio, los trabajadores, defendiéndolos de los grupos guerrilleros y o personas que estuvieran en contra de los narcotraficantes. Los principales grupos paramilitares que tenían una relación con el narcotráfico respecto a sus acciones son las MAS, muerte a secuestradores. Después de 1981, los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar a partir de 1993, y las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, en 1997. Estos cometieron una gran cantidad de actos ilícitos y delictivos donde fueron contratados por los narcotraficantes. Sin embargo, uno de los mayores crímenes conexos que se presenta es la parapolítica. Como se había mencionado anteriormente, donde se reveló en 2006 la complicidad de paramilitares con políticos. Gran parte de ellos eran actos de corrupción que fueron desarrollados en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, principalmente, pero tiene sus inicios desde 1998 hasta el 2006. Desde la desmovilización de las AUC, el testimonio de testigos y pruebas de la Corte Suprema de Justicia, que realizaba una investigación respecto a complicidad entre congresistas, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, así como miembros de la fuerza pública y funcionarios de Fiscalía y el DAS en varias regiones del país, con grupos paramilitares.
Este proceso terminó con la captura y la condena de más del 30% del Congreso de la República de Colombia. En total, 102 representantes y 97 senadores fueron investigados, de los cuales 42 parlamentarios resultaron condenados. A partir de esto, se iniciaron diversos procesos disciplinarios contra los funcionarios por vínculos con grupos paramilitares o con bandas criminales, en los cuales se basaron en las conductas de homicidio, amenazas, constreñimiento electoral, financiación de campañas políticas, entre otras. Por lo tanto, estas eran alianzas beneficiosas y lucrativas para los políticos y para el paramilitarismo, dado que pudo existir la desviación de dinero del Estado hacia el financiamiento de grupos ilícitos y la colaboración de actividades delictivas. Los primeros congresistas en ser condenados fueron Miguel de la Esprila, Juan Manuel López Cabrales, Rocío Arias, Eleonora Pineda, Mauricio Pimiento, Luis Eduardo Vives, entre otros. La mayoría que se vio involucrado en la parapolítica fue por pactos de colaboración con el proyecto político de los paramilitares, porque los políticos buscaron su apoyo para ganar elecciones y después de ser elegidos les entregaban porcentajes del presupuesto que habían ganado de cargo. Uno de los casos destacables es el Pacto de Ralito, convocado por Salvatore Macuso en 2001 para un proyecto político donde salía beneficiado él, Don Berna, Diego Vecino y Jorge 40, los cuales eran jefes paramilitares que ya ejercían un control en el norte del país. Firmaron un pacto con 100 políticos y funcionarios de Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena. Gran parte de los acusados fueron condenados a 6 a 40 años de prisión. También se reconoce el Pacto de Casanare, donde los políticos de este departamento de Colombia le prometieron a los paramilitares el 50% del presupuesto municipal y el 10% de los contratos de los municipios a los paramilitares comandados por alias Martín Llanos, con la seguridad de que de los presentes llegara al puesto político que se disputaba. Esto ocurrió en 2003, donde fue comprobado a través de videos y documentos firmados por varios alcaldes de Casanare con el grupo paramilitar ACC, Autodefensas Campesinas de Casanare. Por último, el quinto punto a tratar son los diálogos de paz en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito. Estos diálogos se llevaron a cabo el mes de diciembre del año 2002 en la finca de Santa Fe de Ralito, en un corregimiento de Córdoba. Allí se reunió el gobierno de Álvaro Uribe Vélez junto a las AUC para discutir y acordar la desmovilización de los paramilitares y su reintegración en la sociedad. Finalmente, se estipularon los siguientes 10 acuerdos. Primero, el propósito principal es la paz nacional, en donde las dos partes aportarán de la misma manera para lograrlo. Segundo, las AUC tendrán que desmovilizar a todos sus integrantes a más tardar el 31 de diciembre del año 2005. Tercero, las Autodefensas Unidas de Colombia valoran cada recomendación dada por la Comisión Exploratoria y la Comisión Un Buen Camino para la Paz del país. Cuarto, con este acuerdo se termina la fase exploratoria y se entra al proceso de negociación. Quinto, crear las condiciones para espacios destinados a AUC para garantías de seguridad. Sexto, las AUC se comprometen a cesar el enfrentamiento y harán cualquier esfuerzo para cumplirlo. 7. Las AUC se unen al propósito del gobierno de erradicar el narcotráfico en su totalidad. Octavo, agradecer e invitar a la Iglesia Católica a participar en este proceso. Noveno, convocar a la nación para que apoyen al acuerdo para una correcta reinserción de los militantes en la sociedad. Décimo, incluir a la comunidad internacional para que demos un apoyo frente a la democracia colombiana y desactivar la violencia que allí habita. Entró en vigencia desde el 2003, culminó en el año 2005 con la Ley de Justicia y Paz,
Durante este periodo de tiempo hubo debates en el Congreso para reevaluar las penas de los victimarios y una correcta inclusión de las víctimas para su reparación. El primer error de este acuerdo es que se incumplieron los plazos pactados, debido a que fue hasta el año 2006 que este grupo se desmovilizó, y detrás de eso dejó un umbral de muerte por encima de los corregimientos que les fueron asignados. Dado que después de iniciar lo estipulado, las AUC se disolvieron. No obstante, distintos paramilitares retomaron las armas, es decir, las disidencias o grupos post-AUC, los cuales sembraron terror y continuaron difundiendo violencia por el país, de modo que algunos siguientes en estos grupos denominados BACRIM por el gobierno, siendo los principales las Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Clan del Golfo, el ERPAC, Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia. Por otra parte, la Ley de Justicia y Paz, que buscaba la verdad y el perdón y reconciliación, especialmente con las víctimas, obtuvo muchos inconvenientes debido a que no todos los desmovilizados asistieron a contribuir con este proceso, aparte de que la mayoría de los que contribuyeron no podían colaborar a todas las víctimas, dado a que no recordaban o su argumento era que simplemente siguieron las órdenes y no conocían el porqué. Esto produjo mucha inconformidad, además que todos los comandantes de esta organización fueron extraditados a Estados Unidos, quitando la esperanza a los afectados de conocer la verdad respecto a los motivos de sus acciones, de dónde están enterrados a sus seres queridos, el perdón y entre otras cosas por parte de la SAUCE.